Propuso el método de la fenomenología pura y el método de la lógica fenomenológica. En cuanto a la fenomenología pura, él nos dice que es un método para pasar de la vivencia ideal individual a la esencia misma de las cosas, y que no se va a tener un juicio acerca de la realidad, sino que se va a suprimir la esencia de esa realidad. Y en cuanto a la lógica fenomenológica, él nos dice que consta de una serie de pasos y estructura estos pasos en tres, que son la epóclex noceológica, la epóclex eidéctica y la epóclex trascendental. Ahora vamos a hablar de las leyes. Ya dijimos que las leyes, bueno, los precursores ya los dijimos, y en cuanto a las leyes es bueno acotar que el cerebro, como ya hemos dicho antes, él capta las percepciones visuales, ¿verdad? Y él nos las va a organizar en nuestro cerebro de una manera, en forma de configuraciones o totalidades. Pero hay percepciones que no se ajustan a estas leyes. Por ejemplo, el humo, la oscuridad, estas no tienen ni forma, no tienen fondo, no tienen volumen. Entonces, estas no son reconocidas como configuraciones familiares, porque no hay un contraste. Entonces, eso es lo que les da a la persona el temor, el miedo, la inseguridad. Y en base a esto se han ideado 6 leyes. Tenemos la primera ley, es la ley del Prajna. Esta ley del Prajna es como, por ejemplo, cuando se nos cae un plato, se rompe en pedazos. Nosotros tenemos la intuición de unirlos para formar un todo. Esto es en cuanto al Prajna. En cuanto a la ley de cierre, decimos que las formas cerradas y abultadas, estas son las más estables. Y cuando nosotros vemos que hace falta, por ejemplo, a una palabra, nosotros tenemos la intuición con nuestra mente de arreglarla. Para darle forma. Por ejemplo, esto nos pasa mucho cuando nosotros leemos alguna palabra, pero todavía no está bien escrita. Entonces nosotros sabemos lo que quiere decir. En cuanto a la ley de la proximidad, existen los elementos que están más a corta distancia, se ven como uno solo, como un conjunto. Pero si nosotros nos ponemos a ver, puede ser que las percepciones de profundidad son más complicadas que las percepciones planas. Porque si nosotros vemos 2 estrellas en el cielo, nosotros las vemos juntas, las vemos como una unidad, pero en realidad no son. ¿Por qué? Porque esos pueden estar distantes en años luz una de otra. En cuanto a la similitud, esta es otra ley de la similitud que dice que los elementos parecidos, ellos tienden a unirse y a formar un conjunto. Y esto en la vida real se tiende a aglomerar a las personas y a los eventos que tienen rasgos en comunes. En cuanto a la ley de la continuidad, estas están unidas por líneas imaginarias. Y si nosotros las vemos desunidas, ¿verdad? Que no vemos que los elementos van en una línea, están separados, nosotros imaginariamente la intuición es unirlos para verlo en una forma continua. En cuanto a el movimiento común, que es otra ley del movimiento común, es cuando nosotros vemos algo en movimiento, ¿verdad? Nosotros a veces no está en movimiento, pero nosotros lo percibimos como que hay un movimiento, cuando en realidad ese movimiento no existe. Esto es todo en cuanto a las leyes. Ahora, en cuanto a las semejanzas y diferencias de
del psicoanálisis, del conductismo, del humanismo, nosotros podemos decir que el psicoanálisis trata de un método de la investigación y del tratamiento de las enfermedades mentales. Él se basa en analizar los conflictos sexuales inconscientes que se han originado en la niñez. Entonces, ¿qué es lo que hace allí? El terapéutica, la psicoanálisis, es aquella parte de la psicología en donde el paciente le expresa al psicólogo todas sus ideas, todas sus emociones, todas sus vivencias pasadas, o sea, le transfiere todo lo que él ha vivido. En cuanto al conductismo, el creador del psicoanálisis fue Sigmund Freud. El creador del conductismo fue John Watson. John Watson, él se basa en los métodos experimentales, estudiando el comportamiento humano en cuanto a la conducta, pero se diferencia del psicoanálisis en que se basa en la observación de la conducta humana, pero sin embargo sí hay técnicas conductistas que tratan de mejorar, que se hacen con el fin de mejorar la conducta de una persona. El humanismo en sí, él va centrado a la persona, aumentar su personal, su potencial, su crecimiento personal. Los precursores fueron Abraham Maslow y Rogers. ¿Qué decían ellos? Por ejemplo, Maslow, él decía que habían necesidades en las personas como la alimentación, el amor, el autoestima, la falta de autoestima. Entonces, esto hacía que acrecentaran los problemas mentales que podía tener esa persona y que una vez que todas estas necesidades mejoraban, ya todo cambiaba, pues la persona ya se le resolvían sus problemas que pudiera tener, sobre todo los problemas mentales. En cuanto a la Gestalt, esta toma en cuenta, ¿verdad?, la parte emocional, física y mental. Es llamada la psicología de la forma, el aquí y el ahora. Él se basa también en cómo le hace entender a la persona que el responsable de sus problemas es él mismo y que tiene que enfrentarlos tal como sea, hasta que él se dé cuenta de que el único responsable de su felicidad y de lo que le está pasando es él mismo. Aquí no hay tratamiento como lo hay en el psicoanálisis y como lo hay en la conductista, ¿verdad? No, en la psicología conductista no lo hay, porque aquí el psicólogo tiende a ser, es como un acompañante, un guía, que va a guiar al paciente hasta que él se encuentre consigo mismo en sacar aquel problema de su raíz. Y ya lo veremos más adelante cuando sean los campos de aplicación. En el otro punto, campos de aplicación de la psicología gestal, hay muchos campos de aplicación. Tenemos en el campo prevención, que previene el estrés, la obesidad, la anorexia. En el campo clínico, ¿verdad? El campo clínico la Gestalt se enfocó más en el campo clínico gracias a los trabajos de Fritz Perls, Laura Pex, Naranjo y Sigmund. Ellos, con sus trabajos que ellos hicieron, llegó a la Gestalt a enfocarse a la parte clínica. En la parte clínica, en el campo clínico, tiene por ejemplo la hipnoterapia, la terapia de pareja, la terapia individual, la terapia grupal, la terapia infantil, la terapia de adolescentes, la terapia de gerontes, las terapias breves, las terapias del sueño, ayuda a pacientes con enfermedades terminales, y así. Esos son unos porque son muchos. También en cuanto al campo organizacional, aquí tenemos el crecimiento personal, tenemos el desarrollo de la conciencia social, tenemos fomentar líderes para que ayuden a la sociedad, el liderazgo transformacional desde el punto de vista gestal. En el campo de la educación tenemos el crecimiento personal y la educación,
tenemos el aprendizaje integrado, tenemos la enseñanza, ¿verdad? En cuanto al campo laboral, tenemos, también es amplio bastante, tenemos aquí tenemos resolver los problemas cuando hay un estrés laboral, tenemos el crecimiento personal, tenemos la formación de líderes, tenemos la resolución de conflictos, entre otros. Y en el campo comunitario, aquí tenemos la ayuda a pacientes de catástrofe, cuando hay una catástrofe, a pacientes de violencia urbana, a pacientes víctimas de dictadura, a pacientes víctimas de regímenes. Todo esto, hasta aquí, el campo de la gestal es bastante amplio. En cuanto a los hallazgos empíricos de la psicología gestal, tenemos la experiencia como resolución de problemas, tenemos la gestal, el tiempo de la gestal, cuando hay los cambios en la gestal hasta de medio minuto, tenemos también los cambios de la forma, donde vemos que una C en contraposición con la O. Tenemos también las inestabilidades de la gestal, todas esas en cuanto a los hallazgos empíricos. En cuanto a las ventajas y a los hallazgos empíricos, en cuanto a las ventajas y las desventajas de la psicología, ya vemos cuáles las ventajas de una y de otra, ¿verdad? Cuando nos dice allí que digamos 3 campos de la psicología gestal, que demos ejemplo, tenemos el ejemplo de la psicología vacía. La psicología vacía es cuando el paciente llega a la consulta, le dice al psicólogo que viene, que necesita una terapia porque tiene un problema. Uno de los problemas puede ser muy común, la mujer llega porque está muy deprimida, porque el esposo la dejó. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo es un acompañante, la coloca, que se siente en una silla y en la parte del frente está otra silla, una silla vacía. Entonces, ella en su mente tiene que pensar que Juan, que fue el que le hizo, que la dejó, que le tienen este sufrimiento, está al frente. ¿Y qué hace ella? Mira, comienza a hablar como que si lo tuviera al frente. Juan, ¿por qué me hiciste eso? Si yo te quería, ¿por qué te fuiste con esa mujer? No sabes lo que me estás haciendo sufrir. Y comienza a llorar, y ella va sacando todo, ¿verdad? Y solamente el psicólogo está como guiándola. Y esa es una terapia, en la próxima terapia, hasta que llega un momento en que llega la sanación. Puede ser en 1, 2, 3, en 4, en 5, en 6 terapias, depende de su gravedad. Otro es el niño que salió de 10 años, que salió mal en una escuela. En la escuela, reprobado, él llora, se pone a llorar, pero su papá está allí. Él tiene temor de llorar porque él piensa que su papá va a creer que eres un cobarde, entonces no haya que hacer. Si llora, el papá piensa que es un cobarde. Si no llora, él está deprimido por su problema en la nota. Llega un psicólogo, el psicólogo igualito él va a hablar todo su problema, lo va a hablar y va a hablar hasta que él llegue al fondo del problema. Y cuando haya sacado, porque a gestar es como encontrarse consigo mismo, es llegar al fondo de qué es lo que te está pasando. Y el otro caso es la persona que se siente mal porque está deshidratado, va al médico y no le pasa nada, él se siente igual, con la misma fiebre, la boca seca, entonces va a la terapia de psicología gestal y el psicólogo comienza a preguntarle qué le pasa, qué se siente, cuáles son los síntomas, y le dice, ¿te provoca comerte un pan? No, de verdad que no, porque el pan, él piensa, ¿no? Si eso en su interior es lo que está necesitando, es agua. ¿Quieres un casabe? No. ¿Quieres una lechosa? Bueno, sí. Bueno, vamos a tomarte la lechosa, pero todavía no se cura. ¿Qué quiere? ¿Quieres agua? Bueno, sí. Cuando él ve que toma agua, él ve que su problema se resolvió. ¿Qué hizo el psicólogo? Guiarlo hacia el tratamiento más adecuado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.